Pues esta programación, porque tenemos hoy en estos estudios, en los estudios de Radio Faro, oigan, primero, buenos días a todos esos oyentes que están ahí pendientes de toda la programación de esta casa. Ya me conocen, Neri Pérez aquí en estos micrófonos. ¿Y por qué la interrupción? Porque hoy recibimos en este municipio de San Bartolomé de Tirajana al secretario general de Coalición Canaria en Gran Canaria y además diputado regional, don Pablo Rodríguez, al cual pues ya saludamos. Muy buenos días, Muy don buenos Pablo. días, un placer estar en Radio Faro Sur. Encantado de estar en esta casa y bueno, encantado de estar aquí en San Bartolomé de Tirajana. Muchísimas gracias a ti, Pablo, porque últimamente nuestras intervenciones por teléfono. Sí. Telefónica. Últimamente sí, hemos tenido, sobre todo este año y medio, que Cierto. ha sido muy inusual, pues hemos hablado muchas veces, pero efectivamente por teléfono, mucho mejor estar presencial. Sí. Eso también indica que bueno, las cosas van un poquito mejor. Efectivamente. Y bueno, ojalá que podamos seguir en esta línea Sí. y seguiremos y en podamos esta volver línea. a estar más normales, ¿no? Sí, más en esa normalidad ansiada por todos. Vamos a ver, Pablo Rodríguez, de visita, porque han comenzado también con esta nueva, entre comillas, normalidad, pues han comenzado también esas rondas de visitas que se habían quedado un poco paralizadas, ¿no? Por la COVID. Y estás en los distintos municipios. Hoy San Bartolomé de Tirajana. Efectivamente. Hay que recordar que el día 30 de enero, sí, al principio de este año, pues celebrábamos nuestro Congreso Insular. En ese Congreso Insular, pues renovábamos la dirección insular. En mi caso, repetía como secretario general de la isla, de Coalición Canaria en Gran Canaria. Y es verdad que habíamos, en el plan de trabajo, teníamos una tarea que nosotros consideramos importante, vital, que era recorrer los 21 municipios de la isla de Gran Canaria, estar también con los afiliados y las afiliadas de cada uno de los municipios y también conocer la problemática de cada municipio. Hace 10 días que hemos comenzado, hemos empezado en Galdar, en el norte de la isla, hace unos días estuvimos en Telde y hoy en San Bartolomé de Tirajana, que es la tercera visita que hacemos, y así seguiremos pues durante el mes de julio y probablemente de septiembre y octubre, ¿no? Y la idea es tratar de estar cercanos a la gente, a los ciudadanos, a las personas, ver cuál es la problemática real de cada lugar, porque es verdad que a veces el prisma con lo que se ve la política desde las alturas o desde una posición más distante, pues no te hace ver la realidad. Es lo que le pasa muchas veces a los gobiernos, ¿no? Que no ven lo que está pasando en el día a día en la calle. Y nosotros queremos romper esa barrera y estar en el día a día de la calle, conocer los distintos pueblos, los distintos barrios, los distintos municipios de Gran Canaria para tener un diagnóstico real y saber lo que está pasando realmente. Hoy ha sido muy interesante, más allá de la reunión con los afiliados que hemos tenido en la sede del partido, hemos podido visitar dos o tres lugares que creemos importantes. Uno ha sido pues el paseo que está entre Las Burras y San Agustín, un paseo de primer orden turístico, primera línea del mar, donde pasan cientos de turistas diariamente, antes de la pandemia miles de turistas diariamente, y que está en un estado lamentable, en un estado del pavimento muy peligroso, y de hecho, y lo tengo que decir casi como una primicia, estando allí, se han caído 2 turistas y han llevado a la ambulancia. Es decir, estando nosotros allí, me imagino que pasará diariamente, pues habrá pequeños accidentes en esa avenida, que no es lógico, que no es digno que esté en esa situación. Ahí vamos a exigir, y es el compromiso que ha adquirido con los compañeros, vamos a exigir en el Parlamento de Canarias al área de turismo, de infraestructura turística, que actúe de manera inmediata, pues con un proyecto de repavimentación de ese paseo, un paseo, insisto, en primera línea de la zona turística más importante de la isla. Y eso no tiene, insisto, no tiene nombre. Y luego hemos ido a otro sitio totalmente distinto, cerca de San Fernando, bueno, al lado de San Fernando, que es donde están pues bastantes inmigrantes en el barranco durmiendo en la calle, ¿no? Durmiendo en zonas totalmente indignas también, seres humanos que se han jugado la vida para venir a nuestra costa, como todos saben, con una desatención por parte del gobierno de España calamitosa, con una complicidad del gobierno de Canarias también tremenda, y que no parece que nadie sabe que existen, pero hay cientos de migrantes durmiendo en las calles, durmiendo en los barrancos, durmiendo en zonas abandonadas cada día.
algo que, insisto, no se puede permitir, no es admisible, y que los está permitiendo por parte del gobierno de Canarias. Esto no, te iba a preguntar porque precisamente en relación a los inmigrantes, no solo es cierto como tú dices, Pablo Rodríguez, que hay cientos de ellos en las calles, sino también la atención que han estado recibiendo. Ustedes han sido muy críticos, Coalición Canaria, hemos seguido a Fernando Clavijo en sus intervenciones en el Senado, lo hemos seguido también a usted en sus intervenciones en el Parlamento Canario. ¿Y qué respuesta dan, Pablo? Porque esas personas, usted viene hoy al municipio de San Bartolomé de Tirajana y se las encuentra también de frente. ¿Qué solución proponen o qué solución hay que dar en el año 2020 llegaron más de 24.000 inmigrantes a nuestras costas. Otros cientos o miles, no lo sabemos, se quedaron por el camino. Desgraciadamente. ¿Y cuál ha sido la respuesta del gobierno de España? ¿Cuál ha sido la respuesta de Pedro Sánchez, de Ángel Víctor Torres, a este drama humano que hemos vivido en Canarias? Ninguno. Ha sido tirar balones fuera. En Ceuta, y no digo que lo de Ceuta no sea importante, que también lo es, pero en Ceuta, pues, efectivamente, durante un día, pues 5.000 migrantes saltaron la valla. Bueno, ustedes vieron las noticias, vieron lo que pasó. El gobierno de España, Pedro Sánchez, viajó ese mismo día a Ceuta a dar respuesta a una situación grave. Se movilizó la Comisión Europea, la portavoz de la Comisión Europea también intervino en ese mismo día. ¿Y en Canarias, que han venido muchos más durante todo un año? ¿Por qué no ha venido Pedro Sánchez a actuar de manera urgente en Canarias con el tema migratorio? ¿Por qué no ha exigido Ángel Víctor Torres a Pedro Sánchez que actúen de manera inmediata en Canarias como han actuado en Ceuta? Porque la realidad se impone, y la realidad que se impone es que para el Partido Socialista y para el gobierno de Pedro Sánchez, Canarias no es importante, no es una prioridad. Y eso es durísimo de decir, pues, y es durísimo de escuchar, pero hay que decir las cosas como son. Y ante eso actuar. Y creo que es importante ser claros en esto. Y en el tema migratorio, el gobierno de España ha dado de lado a Canarias. Ha dado de lado a Canarias, a todos los canarios que vivimos aquí, y ha dado de lado también a los miles de migrantes que están en nuestras calles y en nuestra tierra, ¿no? Y que han llegado, insisto, jugándose la vida. Es decir, el trato ha sido espantoso. Es decir, han querido convertir a Canarias, como está lejos del continente. ¿Y no la están convirtiendo? Claro. Le voy a preguntar porque vemos ese campamento de las raíces aquí también en Las Palmas. ¿Cuál es la diferencia entre Ceuta y Canarias? Sí. Porque Ceuta está muy rápido, más cerca del continente donde están ellos. Canarias está lejos. Y bueno, sí, es como decir, al final, y hay denuncias de ONG, hay informes escritos hasta de la propia Comisión Europea, el Canarias se ha importado el sistema que se planteó en Lesbos en su momento, en el Mediterráneo, cuando los inmigrantes estaban llegando a través de esa vía, ¿no? Y es convertir esta tierra en una cárcel. Es decir, oye, si están aquí, pues no llegan lo han llegado a decir, si están aquí no llegan a Europa, que el objetivo es no llegar a Europa. ¿Y nosotros qué somos? Sí, no, Europa, ¿no? o somos o no somos Europa. ¿Y nosotros qué somos? Y entonces, yo creo que en este momento, y con el tema migratorio más que nunca, se ha demostrado una cosa, y es la necesidad de que haya un partido como Coalición Canaria que defienda los intereses de Canarias por encima de cualquier otra cuestión. A nosotros nos duele, es decir, hay otros que se tienen que quedar callados porque lo importante es su puesto, el sillón donde están sentados. El presidente del gobierno, el vicepresidente Román Rodríguez, todos han estado callados. De vez en cuando elevan la voz, de cara son muy valientes. Yo siempre se los he dicho, además se los he dicho a la cara. Es decir, ellos son muy valientes cuando están en un medio de comunicación y dicen, vamos a plantarle a Moncloa o a Pedro Sánchez, le vamos a decir las cosas. Pero cuando están con Pedro Sánchez, están calladitos. Duran menos las reuniones que la de Biden y Pedro Sánchez de hace una semana. Sí. Es decir, porque no tienen la valentía de elevar el tono, porque lo que se juegan es su puesto. Coalición Canaria no tiene ese problema. Nosotros siempre vamos a poner a Canarias por encima de nuestros intereses personales, de nuestros intereses como partido, y además lo hemos demostrado y lo vamos a seguir demostrando. Y Ana en el Congreso de los Diputados, también, y Fernando en el Senado, nosotros en el Parlamento, pero también en los ayuntamientos, gente como Alejandro Marichal, que defiende las cosas sin tener miedo. Es decir, Alejandro no le llama a nadie para decirle, oye, tienes que hacer esto. Él defiende lo que dicen los militantes, los compañeros, lo que creen
los afiliados de Coalición Canaria, los intereses de esta tierra. ¿Y qué piensan? Porque hemos hablado de los inmigrantes en general, pero también ahora mismo, y también aquí en el municipio de San Bartolomé de Tirajana, hay 2 centros, bueno, si se pueden decir centros de acogida a menores, y la verdad que no vemos una gestión por parte de los menores, mira, los menores... Y esto sí que le corresponde al gobierno canario, ¿no? Es decir, cuando hablamos de la inmigración, es una competencia del gobierno de España, sí, y lo que hace el gobierno de Canarias es ser cómplice, básicamente. Pero en el caso de los menores, competencia, efectivamente, del gobierno de Canarias, del área de políticas sociales, de Noemí Santana, pero bueno, de Ángel Víctor Torres, en fin. Y la gestión ha sido está siendo un auténtico desastre. Es decir, los centros que teóricamente eran temporales, sí, para atender a los menores, se están convirtiendo en definitivo y se están convirtiendo en un caso de tremenda gravedad, y además estamos hablando de menores y estamos hablando de cosas muy graves que ponen los pelos de punta, que lo hemos visto recientemente con una denuncia también en Puerto Rico. Ahí está, y ese rifirrafi entre la fiscalía y ¿qué pasa? No hay conexión. Yo creo que lo que ha dicho la fiscalía es tremendamente grave. Cierto. Creo que lo que ha pretendido el gobierno de Canarias es que este asunto no le queme mucho, pero es de una extrema gravedad. Es decir, estamos hablando, insisto, de menores, y estamos hablando de una competencia. Ellos son, para decirlo, ellos son al final los tutores de esos menores, sí, y están haciendo dejación de funciones con denuncias que no atienden. Es que lo peor es que se denunció y no se hizo nada hasta que salieron los medios. Sí. Es que es tremendo. Y lo que se denunció no fue cualquier cosa. Es decir, se habló de agresiones, sí, de agresiones sexuales, de prostitución, sí, de drogas. Es decir, oye, se habló de algo tremendo. Y lo que dijimos nosotros del principio es que los centros turísticos no estaban preparados, y como se ha demostrado, para esta atención digna que se tiene que hacer. Por eso era fundamental que también en la política de menores, que es una responsabilidad de las comunidades autónomas, hubiese una política solidaria por parte del gobierno de España. ¿Y qué significaba eso? Que la distribución de los menores se hiciera por comunidades autónomas. Y dirán, eso no se puede hacer. En el año 2006 llegaron 50.000 inmigrantes a Canarias. El doble que en el 2020. De lo que han llegado ahora, sí. Pues en ese año se hizo una distribución de los menores inmigrantes también por comunidades autónomas. Es decir, ya se hizo, lo hizo un presidente nacionalista, Adán Martín. Entonces, ¿qué está fallando en esta ocasión? Que la comunicación esa, o sea, si cuando son de los mismos colores... Que Ángel Víctor Torres no tiene peso alguno en el gobierno de España. Es decir, que así como hay presidentes de comunidades autónomas que tienen peso definitivo, en el caso de Canarias, el presidente Ángel Víctor Torres no pinta nada en el PSOE español, en el Partido Socialista, y no pinta nada en el gobierno de España. Esa es la realidad. Es lo mismo que ha pasado con todo. Y son cosas, es decir, imagínense que estos inmigrantes, que estos menores, sí, que insisto, son seres humanos y luego estamos hablando de menores que no tienen a su familia, exacto, o sea, están completamente... Menores no acompañados. Exacto, solos. Estuviesen en el País Vasco, ¿usted cree que los dejarían solos si el País Vasco se quejara? ¿O en Cataluña? Claro. En Canarias sí. ¿Por qué no pintamos? Y yo vuelvo a insistir en la necesidad de tener una fuerza canaria libre que defienda los intereses de esta tierra sin cortapisas, sin tener que depender de nadie. Por eso, si la razón de ser de este partido, de Coalición Canaria, cuando se funda en el año 93, fue precisamente la defensa de esta tierra. Eso no ha cambiado, desgraciadamente no ha cambiado. El día que Canarias se atienda de manera adecuada y de manera justa, Coalición Canaria a lo mejor no hace falta. Pero el problema es que eso, desgraciadamente, si no existiera habría que inventarlo. Bueno, aquí hemos hablado en diferentes ocasiones con los colaboradores, y no porque esté ahora mismo don Pablo Rodríguez aquí en estos estudios, sino que al final, viendo las presiones que se hacen de distintos partidos nacionalistas a nivel nacional, ¿no? Y vámonos al País Vasco y vámonos a Cataluña, luego uno piensa, oye, ¿qué pasa con nosotros, no? ¿Dónde está la voz también de Canarias? Hombre, la voz, si alguien le preguntamos, ahora salimos aquí en el tablero, igual cualquier calle de le preguntamos, oye, ¿quién defiende a Canarias en el Congreso de los Diputados? Bueno, ¿qué nos respondería todo el mundo? Saltaría mucho el nombre de Ana Orama. También exclusivamente hablarían de Ana Orama. Sí. Y es una persona. Yo espero que dentro de poquitos meses sean dos, porque espero que María Fernández acompañe a Ana Orama en el Congreso de los Diputados. Pero, desgraciadamente, de 15 diputados que aporta Canarias al Congreso de los Diputados, de 15 diputados, solo la gente conoce a una, porque es la única que se levanta
y defiende a Canarias sin ningún tipo de reparo. Acaba de decir algo, don Pablo, ¿verdad? María Fernández se supone que ahora, cerca de final de año, tiene en mayo del año que viene. Ah, perdón, que pensé que era ahora, sí. A mayo del año que viene. Bueno, habrá ese cambio, ¿no? Bueno, yo no tengo ninguna duda. ¿Habrá ese cambio Los o no? acuerdos son para cumplirlos. Nosotros en eso somos estrictamente serios. Si hay alguna instrucción o algo, insisto muchísimo a los comités locales, es que hay que cumplir los acuerdos que firmamos. Nosotros en Telde, sin ir más lejos, hemos cumplido se acaba de llevar a cabo. El 15 de junio el acuerdo que habíamos firmado, en este caso con Nueva Canaria. En Santa Lucía, que es verdad que no somos Coalición Canaria directamente, sino con Fortaleza, pero también somos de alguna manera corresponsables de ese acuerdo, y también se cumplirá el acuerdo de alternancia en la alcaldía en Santa Lucía. Y en el Congreso de los Diputados, quien tiene que cumplir es Nueva Canaria, y no tengo ningún argumento para que no deje de hacerlo. Vale. Lo vamos a ver en mayo. Ya hablamos de nuevo. Antes hablaremos, pero bueno, vamos a ver hasta mayo. Pablo Rodríguez, bueno, el tema de la inmigración ya lo hemos hablado. Ahora el REF otra vez, nuevamente. Y de hecho, ese diferencial fiscal a las producciones cinematográficas, este pasado viernes o el jueves fue cuando ya entró en vigor. ¿Qué está pasando? Bueno, volvemos al principio, ¿no? Esa voz de Canarias, ¿no? A ver, pero aquí sí que toquen nuestro REF es peligroso para todos, ¿no? A ver. Es difícil, con las cosas que estamos hablando, son todas importantes, decir que es más importante que otro, pero todas son tremendamente importantes. Esto tiene un plus, y es que estamos hablando, desgraciadamente la gente a veces no lo sabe asociar, pero es importante hacerlo entender, no de cualquier cosa, sino estamos hablando de la Carta de Derechos que tenemos los canarios y las canarias. Es decir, el régimen económico y fiscal, el REF que tanto escuchamos en todos lados, es la Carta de Derechos de los canarios. ¿Y qué significa eso? Significa, básicamente, no significa tener un privilegio, no significa una ventaja, ¿no? Es que aquí en Canarias tenemos ventajas o tenemos un privilegio. No significa nada de eso. Significa estar en igualdad de condiciones que cualquier ciudadano del Estado. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando se incumple el REF o cuando se incumple el régimen económico y fiscal, lo que se nos está haciendo es colocarnos a ti, a mí y a todos los ciudadanos que vivimos aquí, a los 2 millones de canarios, en desventaja con el resto de ciudadanos que viven en España. Y eso es grave, porque se supone que quien gobierna o ante la ley todos debemos ser iguales. Pues si no tenemos un REF, estamos en desventaja. ¿Y por qué estamos en desventaja? Por la insularidad, que es algo que no va a cambiar nadie, pues vamos a seguir viviendo en isla toda la vida. Por la lejanía, que tampoco lo va a cambiar nadie nos va a empujar para el Mediterráneo, vamos a seguir viviendo en el Atlántico. Y por nuestra condición de región ultraperiférica. Por lo tanto, eso es lo que ha hecho el gobierno de España, colocarnos en desventaja con respecto con el resto de ciudadanos que viven en el resto de comunidades autónomas de España. Y eso es gravísimo y debería ser por unanimidad denunciado por todas las fuerzas políticas. Pero ¿qué pasa? Que quien está gobernando en Canarias y quien está gobernando en España son el mismo partido. Y eso es una tremenda debilidad para defender nuestros derechos, porque prefieren callarse ante su jefe antes que denunciar algo tan grave como lo que estamos diciendo. Es verdad que Ángel Víctor Torres, de cara han dicho a la gente, que van ha dicho que llevarlo. Efectivamente están incumpliendo, que etcétera. Pero hasta un día antes de que todas las fuerzas políticas nos pusiésemos de acuerdo, un día antes estaban defendiendo esta modificación del REF. Es decir, y ahí está la hemeroteca, pero me refiero, más allá de la hemeroteca, tengo guardadas las palabras de la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, tengo guardadas las palabras de diputados y diputadas del Grupo Socialista, tengo de senadores del Grupo Socialista, canarios, de diputados canarios en el Congreso de los Diputados, y hay una prueba más. Mientras Ángel Víctor Torres, secretario general del PSOE y presidente de Canarias, decía que esto era un incumplimiento del REF, sus diputados canarios del PSOE, que todos los conocen, o algunos conocerán, un poco, la verdad, votaban a favor de este decreto ley, de esta ley que incumplía el REF. Oye, ¿cuántos PSOEs hay en Canarias? ¿O no le hacían caso a Ángel Víctor Torres? ¿Los diputados del PSOE no le hacen caso a Ángel Víctor Torres? Es decir, lo que quiero decir con esto es que volvemos al principio.
el gobierno de Ángel Víctor Torres es un gobierno débil, que no tiene fuerza en el ámbito de Madrid, no tiene fuerza en la política de Pedro Sánchez, no tiene fuerza en Moncloa ni en el PSOE, y eso hace que se pisoteen nuestros derechos. ¿Qué pasaría? ¿Ustedes creen que eso pasaría en Cataluña? ¿Ustedes creen que eso pasaría en el País Vasco? No pasaría. Esa es la realidad. No Aparte pasaría. hay una cosa, Pablo, que a lo largo desde principio de año hemos oído voces de otros presidentes de otras comunidades autónomas en Península que precisamente están apuntando al REF canario, ese fuero canario. Baleares, sin ir más lejos. Ahí está. ¿Están ustedes atentos o vigilantes? Porque a lo mejor este es el primer paso. Lo digo porque aquí lo hemos comentado en muchísimas ocasiones con distintos compañeros. Si no será este el primer paso para ya ir directamente a nuestro régimen económico y fiscal. Vamos a ver, Baleares no solo lo ha hablado, sino incluso en la propia campaña electoral del año 19, fue una de las promesas electorales, incluido de Pedro Sánchez, en Baleares, de crear un régimen económico especial para las Islas Baleares. Pero mire, ¿sabes por qué no nos preocupa? Porque, a ver, dígame. Si nos preocupa que incumpla, pero no nos preocupa esto por un motivo. Porque nuestro régimen económico y fiscal, que es verdad que tiene más de 500 años de historia de la conquista, pero es verdad que el actual régimen económico y fiscal está muy vinculado a nuestra condición de región ultraperiférica. Es decir, hay muchas ayudas que vienen vinculadas al REF, compensaciones, mejor dicho, que requieren autorización de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque estamos hablando de lo que ellos consideran ayudas de Estado, etcétera. Entonces, para decirlo claro, nunca ninguna otra comunidad autónoma va a poder tener las condiciones de nuestro régimen económico y fiscal, porque no es una ventaja, es para estar en igualdad de condiciones. Y si tú le das o tratas igual a los que son diferentes, es una auténtica injusticia. Claro. Pero es que ya lo estamos viendo con esto de los diferentes hay que tratarlos de manera desigual para poder tener igualdad. Claro. Y esa es la realidad. Y esa es la clave de bóveda de nuestro régimen económico y fiscal. Y otros pelearán, y nosotros no tenemos nada en contra de que otros luchen, otras comunidades autónomas, otros territorios, otras regiones, luchen a favor de sus derechos y a favor de tal. Pero nunca puede ser en contra de nuestra situación absolutamente extraordinaria, que es nuestra condición de región ultraperiférica y de la doble insularidad y la insularidad que tenemos en Canarias. Como Canaria también, y lo único que le pido a ustedes también representantes, que no solo aquí en este Parlamento Canario, sino también en ese Congreso de los Diputados, pues que estén muy atentos. Que estén muy atentos porque ya también usted lo ha explicado perfectamente. Saben perfectamente que nuestra razón de ser es Canarias, que nuestra historia es la defensa de esta tierra. Nosotros vamos a estar siempre, es decir, nosotros no tenemos otros partidos tienen otras preocupaciones, que nosotros podemos compartir algunas, otras no, pero nuestra hoja de ruta está centrada en Canarias. Nosotros, lo importante, lo realmente importante, es las 2 millones de personas que viven aquí, y que las 2 millones de personas que viven aquí tengan pues una vida cada vez mejor, y que tengan oportunidades, y que tengan trabajo, y que tengan pues mejores sueldos, y que tengan mejor calidad de vida, y que sean más felices, y que tengan, esa es nuestra razón de ser. Si nosotros vamos a estar siempre en esa tarea, no vamos a abandonarla nunca. Pablo, quiero preguntarte también, pues, por esas ayudas a las empresas y autónomos, esos 1.144 millones que se han anunciado a bombo y platillo, diría yo, porque luego cuando hablamos con esas pequeñas, medianas empresas, las ayudas no llegan. Cuando hablamos no solo con esas pequeñas y medianas empresas, sino también, por ejemplo, esas ayudas que se nombraron, se anunciaron también respecto a las ayudas al COBE, el alquiler. La última noticia que nos estaba llegando, que por fin estaban pagando, pero al mismo tiempo le estaban reclamando el dinero a esas personas que le habían pagado porque había un problema en el sistema. Esta crisis derivada de la pandemia, crisis social, económica derivada de la pandemia, tiene muchas aristas, ¿no? Tiene muchos elementos a analizar. Uno de ellos es el impacto en Canarias. El impacto en Canarias es 5 veces superior al conjunto del Estado. Estamos hablando en pérdida de empleo, en pérdida de cierre de empresas, 5 veces superior. Pero después tiene otro elemento que también es bastante importante, y es que
a diferencia de la crisis financiera del año 2008, en esta ocasión las administraciones tienen recursos, tienen dinero. Sí. La otra vez las administraciones estaban con un déficit importante y con muy poca capacidad inversora. Eso provocó la época de los recortes, la época de una época tremendamente dura, como todos recordarán. Y también se ayudó mucho a la banca también en aquella época. Casi te diría en exclusiva, te diría. En esta ocasión, las administraciones tienen muchos recursos. Por eso estamos escuchando todos los días que si 1.000 millones para una cosa, que 200 para otra, etcétera. Pero ¿qué está fallando? Si ahora hay recursos, la gestión. Primero, en el caso de Canarias, llevamos marzo todos nos acordaremos de ese marzo del año pasado, sí, donde comienza el estado de alarma, comienza el confinamiento duro inicialmente, etcétera, etcétera. Pues desde esa época hasta ahora llevan hablando de ayuda y la vinieron a sacar un año después. Es decir, llegaron tarde. Llegaron tarde, sin duda alguna. Fueron los primeros 84 millones que sacaron de ayudas directas a pymes y autónomos. Fue este año, un año después de este sacrificio. Yo lo llegué a llamar que más que una ayuda para sobrevivir era un premio por sobrevivir, porque todas las empresas que se habían quedado por el camino no habían podido acceder a esa ayuda, y todas aquellas empresas que habían generado deuda con la Seguridad Social o con Hacienda tampoco iban a poder acceder a esa ayuda, con lo cual era solo aquellos que habían sobrevivido se les iba a poder premiar. Un año después, con lo cual llegaron tarde y llegaron mal. Llegaron tarde y mal. ¿Por qué llegaron mal? Porque ha dejado a muchísima gente atrás. Es decir, los recursos no han llegado a la gran mayoría. Ha llegado a alguna gente, sí, bueno, evidentemente ha llegado a alguna gente, pero no ha llegado a la gran mayoría. Es decir, el drama es mucho mayor que los propios datos. Yo doy datos muchas veces, digo, oye, han cerrado 4.000 empresas en un año, o teníamos, el récord, en este caso, de personas en ERTE, o teníamos 80.000 autónomos que habían cesado su actividad, 40.000 autónomos que habían cesado su actividad. Es decir, todos son datos escalofriantes, pero la realidad lo supera. Cuando vas por cualquier calle, y no digo cualquiera, digo calles como Mesa y López, Triana, y calles de primer orden, primer nivel comercial, y ves locales que se traspasan, se venden, se alquilan, dices, aquí, y todo eso, ¿dónde están los datos? ¿Esa gente puede acceder a ayuda? Ya esa gente ya no puede acceder a ayuda. Exacto. Es decir, hemos dejado a muchísima gente por el camino porque el gobierno ha llegado tarde y mal. Y la falta de gestión. ¿Pero qué ha sido? Porque ellos también hablan mucho de falta de personal. Sí, vamos a ver. Pues no hay suficiente personal en el gobierno autonómico. Nosotros, mira, primero, hay otros países que lo hicieron de otra manera. Es decir, todo, por decirlo así, todo está inventado. Es decir, en Alemania, por ejemplo, cuando les dijeron, oye, todos los restaurantes tienen que cerrar, fue una decisión dura, como aquí se hizo igual que aquí. Lo que pasa en Alemania se dijo, hay que cerrar, y sobre la marcha les dijeron, pero ustedes me presentan las cuentas del año pasado y nosotros le vamos a ayudar con el 70% de lo que ustedes facturaron el año pasado, con lo cual, oye, cierro, pero nos han salvado los puestos de trabajo. El problema es que aquí los obligamos a todos a cerrar. Lógicamente, yo no cuestiono las medidas sanitarias, nunca lo he cuestionado y no quiero cuestionarlas, porque primero no soy quien. Aquí obligaron a cerrar a los restaurantes, pero no les dijeron, oye, te vamos a ayudar con esto, te vamos a ayudar con lo otro, sino los dejaron en muchas ocasiones solos y aislados, y muchos pues no pudieron afrontar el alquiler, muchos no pudieron pagar la seguridad social, y eso ¿qué pasó? Pues ha provocado que esa gente hoy no exista, hoy no puedan acceder a ningún tipo de ayuda. Don Pablo Rodríguez, no le vamos a quitar más tiempo, pero nos llega, como nos están viendo, esto es lo que tienen las redes sociales, y claro, no he dado el móvil de la radio y a lo mejor por eso tampoco ha llegado WhatsApp, pero a través de redes sociales, si nos llega una pregunta o un comentario de un oyente, se lo voy a lanzar, por favor, y así usted contesta. Bueno, nos dicen, cuando estaban alojados, refiriéndose cuando hablábamos de la inmigración, dice, cuando estaban alojados en los hoteles, el gobierno de Canarias fue criticado, y ahora que están durmiendo en la calle también son criticados. La pregunta es, ¿cuál es la solución, aparte de utilizar a los inmigrantes, está hablando, con un fin partidista? ¿Cuál es la solución de Coalición Canaria para solucionar este drama migratorio y humanitario? Nosotros,
la solución la pusimos sobre la mesa no solo ahora, sino la pusimos en el año 2006. Sí. Llegaron 50.000 migrantes a Canarias. ¿Y qué pasó? ¿Cómo se hizo? Pues lo que se hizo antes de las repatriaciones, porque es verdad que no se puede a veces pues hacer las repatriaciones de manera express o se dan circunstancias muy variables, lo que se hizo fue llegar a un acuerdo con el gobierno de España para hacer derivaciones. ¿Y qué significa eso? Pues que cada comunidad autónoma asumía una cuota de esos migrantes que llegaban a Canarias. Porque no es un problema de Canarias, es un problema del Estado y de Europa. Y la responsabilidad es compartida y sobre todo del gobierno de España. Y a eso es lo que tendríamos que haber hecho. Es decir, lo que se tenía que haber hecho el primer día es estimar con el resto de las comunidades autónomas una cuota, como ya se hizo en el año 2006, de cuánto correspondía a cada comunidad autónoma para asumir la cuestión. Y no porque a nosotros nos molesten que haya migrantes en Canarias, sino para que esos migrantes estuviesen en condiciones dignas y no estuviesen en condiciones indignas, como está pasando ahora. En Las Palmas de Gran Canaria, en San Bartolomé de Ajat, no sé el número, son cientos porque los he visto hoy. Sí. Pero en Las Palmas de Gran Canaria, las ONG denuncian que hay 500 migrantes durmiendo en los pilones de la Avenida Marítima, en el Confital, en Barranco. Eso no se lo desea nadie a nadie, a un ser humano. Claro. Y nosotros, el gobierno de España y el gobierno de Canarias están mirando para otro lado. Y eso es lo que, mire, yo no sé si molesta, si esto es un interés partidista. No es un interés partidista, es un interés absolutamente humanitario. Y eso es lo que requiere acciones rápidas, directas, que pongan a las personas por delante de absolutamente cualquier otra cosa. Y eso es lo que hemos dicho y lo que vamos a seguir diciendo. Pues secretario general de Coalición Canaria en Gran Canaria, también diputado regional de Coalición Canaria, don Pablo Rodríguez. Muchísimas gracias por haber venido hasta estos estudios. No tenemos más preguntas por parte de los oyentes. Pablo, seguimos hablando, porque si ya no en los estudios, que volverás también. Telefónicamente seguimos hablando con Coalición Canaria. Saludos. Un placer y buen día a todos. Gracias. Y a los oyentes, pues pueden continúen en la